Más allá de eso, hay algunos ejes que me gustaría traer acá, que es respecto, intentar responder a la pregunta ¿por qué es el carnaval? Meterme en la música, cómo es la música carnavalesca, y establecer una diferenciación con la forma de composición de la música europea, burguesa, es decir, de la modernidad, en el sentido de que vamos a establecer ahí que hay serias diferencias entre lo que es el modo individual del compositor individual. Sabemos que parece ser que siempre hay un autor, ¿no? Nos hemos habituado a encontrarnos con la obra mediante la pregunta por quién es el autor, y sin embargo en el carnaval eso se diluye, hasta incluso a veces desaparece, aunque exista el autor. Pero en el carnaval hablamos de un autor más plural, es decir, que como voy a ir adelantando después más adelante, todos meten la mano, como es la expresión que suele usar Fabián. Eh, entonces, para poder problematizar esto, para poder moverme en estas preguntas, hay que contextualizar. Y hoy Fabián mencionaba el contexto de la modernidad, en el cual yo me situé para traer esta inquietud sobre las nuevas tecnologías y la digitalización de la música. Entonces la modernidad es un punto de partida para poder establecerlo, ¿no? De ahí me encontré con algunos filósofos como Walter Benjamin o Theodor Adorno, que son filósofos alemanes, que escriben en ese contexto donde se está dando también una revolución tecnológica, pero no digital, pero sí de otra manera, que tiene que ver con el cine y la fotografía, que va a cambiar sobremanera nuestra percepción, no solo del arte, sino del mundo. Entonces, ahí también estos filósofos me vienen de 10 para poder problematizar lo que quiero. De modo tal que va a haber un cambio en la reproducción técnica de la música, y esto va a afectar sobremanera a la forma en que escuchamos, sentimos y percibimos la música carnavalesca. Entonces hablamos de nuevas tecnologías que transforman la forma de composición, reproducción y circulación de la música. Para los que venimos de la década del 80-90, estamos entre el puente entre el disco y el CD-ROOM, ¿no? Los que vienen después ya están con el MP3 en adelante. Entonces, los que vivimos el 80-90, de nuestros padres, mi papá que está ahí, que no vivía en Uruguayana y compraba discos, vivimos esa transformación, ¿no? Y cuando vino el CD-ROOM, bueno, ahí empezaron los problemas porque se rayaba, se llenaban de hongo y fue todo un despelote. Pero bueno, ahí hablamos de tecnologías, hablamos de una búsqueda de nuevas experiencias estéticas, en este caso con la música. Y por último, como tercer momento de esta ponencia, trabajar con un concepto de un filósofo norteamericano que es Frederick Jameson, que es el concepto de inconsciente político, que ahora lo voy a explicar mejor, que es, me parece a mí, el núcleo de lo que yo quiero expresar en esta oportunidad. Y por último, tratar de responder a una pregunta que Fabián un poco ilustró al respecto, que es ¿por qué el carnaval es un producto valioso de la cultura popular correntina? Y trato ahí de problematizar con lo que llamamos un reduccionismo cultural del relato hegemónico que tiene nuestra provincia de Corrientes, ¿no? Es decir, hay un relato que se ha impuesto hace por lo menos la década del 20, dijiste por ahí, ¿no? Y que se materializó en el pensamiento de nuestra expresión, pero silenciando o soslayando otras expresiones quizás de mayor envergadura, como es el caso del paso a los libres. Entonces, ante la pregunta ¿por qué es el carnaval? Obviamente hay muchísimos filósofos que han trabajado esta perspectiva, pero modestia aparte, soy uno de los primeros que trabaja en términos locales de paso a los libres, con los errores habidos y por haber, pero con un intento de responder esto, ¿no? Y un acercamiento que podemos hacer a la respuesta por qué es el carnaval, coincido con la mayoría de los autores, tanto filósofos como antropólogos, sociólogos, de que el carnaval se trata de lo que llamamos la gran pausa, es decir, el momento del recreo, el momento de la
fisura disruptiva de la cotidianidad tecnocapitalista en la cual vivimos en los últimos tiempos. Entonces, parece ser que el carnaval es esa posibilidad que tiene lo voy a decir ahora, el correntino, para poder burlar a esa imposición que nosotros tenemos, que es el sistema capitalista de producción. El carnaval nos permite establecer en términos dialécticos una contraposición a lo que todos los días decimos, bueno, me tengo que levantar para ir a laburar a cambio de un salario. El carnaval nos permite romper con eso, al menos momentáneamente. De modo tal que el carnaval es una expresión de lo popular, inclusive arrastrando a las élites a esa gran fiesta, a esa gran pausa. Lo que nos lleva a otra pregunta, ¿qué es lo popular? Y ahí voy a citar a una autora que es Ana María Subieta, en la cual ella dice que lo popular es un sistema de relaciones entre clases sociales que constituye uno de los sitios para la producción de consenso, pero también resistencia al consenso. Fin de la cita. Entonces, hay un consenso que, por ejemplo, un filósofo italiano llamado Antonio Gramsci llama lo hegemónico, pero también hay una contrahegemonía, hay una desobediencia a eso, ¿no? Entonces el carnaval tiene que ver con estos conceptos, lo disruptivo, la fisura, lo que desobedece, para justamente poder recomenzar, ¿no? Y ahí me parece a mí que tiene mucho que ver con el ciclo de la naturaleza. Necesitamos siempre recomenzar. Entonces, ¿cómo es la música de carnaval? Y acá voy a necesitar que utilicemos el cuerpo. Me gustaría que, si todos pueden, en forma unísona, aplaudir. Me voy a parar porque si no, no puedo hacer. Permiso. Entonces, si todos aplaudimos, vamos a seguir un ritmo. Pa, pa. Esto lo que acabamos de hacer ahora es lo que en términos, si se quiere, europeos, es marcar un pulso. Tum, ta, ¿no? Como el carnaval no es europeo, sino que viene del África, si se quiere, burla ese pulso y establece otro ritmo, acentúa en el primer tiempo. Es tum, ta. Nosotros decimos tum, ta. Pero el carnaval hace tum, ta. Y ahí el primo me puede corregir si no, ¿está bien? Bueno, él es un maestro de la cuica y por eso lo miro a él para ver si no estoy equivocado. Entonces, ese tum, que es lo que en teoría musical llamamos un tiempo fuerte, acentúa primero. Mientras que en la música europea, el tiempo, por teoría, se debe, en términos hasta le diría casi kantianos, categóricos, por deber de respetar la teoría, acentuar en el segundo, tum-pa. Si cualquiera uno de ustedes le pregunta a un músico profesional académico, ¿cuál es la acentuación habitual de una canción? Te va a decir el segundo tiempo, tum-pa. Pero la música carnavalesca no quiere saber nada de teoría musical, por lo menos en ese sentido eurocéntrico. Entonces dice, loco, voy a acentuar el primero y listo, ¡pum-pa! ¿Entienden? Entonces, ese pum-pa es una especie de contrahegemonía en términos de la teoría musical que inicia el carnaval, o por lo menos los músicos del carnaval, sin haber pasado por una academia de la música, sino por todo este legado cultural que trae. No tengo una explicación de por qué lo trae de esa manera, la cuestión es que se expresa así. Y en el medio de ese ritmo que se burla del otro tiempo, es donde el músico de carnaval introduce su propia identidad. Él lo quiere tocar así porque lo siente de esa manera. Sumado a eso, en la teoría musical se utilizan lo que se llaman las figuras de apoyaturas, que son como firuletes que hacemos cuando queremos decir, mirá cómo sé tocar. Entonces, en vez de tocar un acorde, le metemos un acorde compuesto, algún punteadito, y las personas quedan y dicen, wow, qué capo, ¿no? Bueno, el carnavalesco también introduce esas apoyaturas, esos adornos musicales, pero lo hace siguiendo lo que le dicta su cuerpo. ¿Por qué? Porque el carnaval
su forma de expresarse, sobre todo cuando se producen los desfiles y demás, pero en todo lo que por ahí llamamos el espíritu carnavalesco, se expresa a través de la embriaguez, y no solo de la embriaguez filosófica, sino también de la otra, ¿no? Porque parece ser que necesitamos de ese impulso líquido, podemos decirlo, que nos lleva a entrar en el ritual. Nadie puede entrar racionalmente en un ritual, ¿no? Yo creo que nadie podría, ¿no? No existe. Entonces uno tiene que entrar motivado. Entonces el músico carnavalesco entra sumamente motivado, y también los bailarines entran motivados, y los brasileños utilizan un término para esto que también creo yo que se utiliza en las expresiones religiosas afro, que viene a ser como una especie de estar borracho por la música, borracho por el contexto y emborrachado por el ritual. No me estoy acordando ahora todavía el término, pero ya me va a salir. Entonces, por ahí Alejandra me ayuda en este momento, ¿no? Ese andar que no puede respetar el caminar una línea, ¿vieron cuando le para a la policía y le dice camine derecho? ¿No? Y uno está ahí un poco pasado de copa y no puede hacerlo. Bueno, el carnaval es la expresión de no poder caminar derecho, ¿no? Uno está pepatu, diría el brasileño. Entonces, la música carnavalesca, resumida sintéticamente, es todo lo contrario a la música occidental que nosotros hemos heredado. De modo tal que la forma en que se expresa el músico de carnaval es una forma que a los ojos del mundo occidental, en términos teóricos, está mal visto o está equivocado. Pero en términos de nuestra expresión cultural, es la manera más sentida en la cual se expresa el cuerpo de una sociedad. Bien, me voy a mi sitio nuevamente. Entonces, no me pidan que baile, por favor, porque yo creo que debe haber acá, ¿no? Debe haber acá algunos pasistas, ¿sí o no? Bien, dicho esto, la modernidad va a traer varios cambios. Me voy a parar de nuevo, porque no me puedo quedar quieto. Voy a pedir a Matías si puede un poquito más adelante. No quiero dejar pasar esta definición del texto de Alejandra, porque tiene que ver con la lírica, ¿no? Yo estoy trabajando la música, pero inevitablemente me meto un poco en los samba enredos, porque también ahí hay musicalidad. Y Alejandra dice que describe una trama que se presenta en el desfile de carnaval y se caracteriza por su narratividad. Ella podrá hablar mejor que yo de esto, pero podremos tener como característica que en los samba enredos se va a describir, se va a narrar una historia, se va a contar algo, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Medianamente, ¿no? Que conjuga con las otras artes. Entonces, la música también está expresada en la narratividad de las letras. Uno lee las letras sin escuchar la música y hay música ahí, ¿no? Bien, seguimos. Quiero introducirlo ahora en la cuestión de cómo va cambiando a partir de la irrupción de las nuevas tecnologías. Esto, por ejemplo, en el siglo XIX, Walter Benjamin va a decir que la reproducción técnica cambia la forma en que experimentábamos el arte antes. Es decir, antes vos tenías que ir, por ejemplo, a una exposición, concentrarte en la obra y tener una experiencia individual con la misma. Pero cuando aparece el cine, cuando aparece la fotografía, eso cambia sobremanera. La percepción de la realidad se transforma, a tal punto que hoy en día no es necesario tener una experiencia individual. De hecho, a veces es imposible. Seguimos. Entonces, la irrupción de la tecnología va a tener una doble cara. Va a tener una vertiente progresista, en el sentido de que va a habilitar que las expresiones culturales tengan una expansión a otras capas sociales que antes no valoraban, pero al mismo tiempo también un carácter regresivo. ¿Qué pasa? Se mercantiliza la obra de arte, se vuelve mercancía, y eso cosifica el arte. En pocas palabras, el empresario capitalista hace negocio con eso.
Entonces, la música, que en términos de Spinetta viene a ser, o podría llegar a ser, aquella puerta que nos abre otra interpretación de la realidad, termina siendo una reproducción a favor de la clase dominante. No sé si el carnaval estaría exento de eso, me parece que no. Me parece que el carnaval irrumpe y confronta con esa visión mercantilista de la música, ¿no? Seguimos. Ya voy terminando, no se preocupen. Quiero llevarla al punto. Bueno, acá tenemos que este es Teodor Adorno, y si bien la mano no pertenece a él, pero, por ejemplo, la música carnavalesca es una música, una expresión afrodescendiente. En Estados Unidos, cuando pegó el jazz, la élite que venía con esa noción europea de la música veía con malos ojos el jazz. Entonces interpretaban que el jazz favorecía la continuidad del orden vigente. Entonces la música ya no servía para cuestionar el orden, sino que la música servía para legitimar el orden. Estaba equivocado, ¿no? Porque el jazz justamente irrumpió para darle voz a esos sectores que no se escuchaban en las radios. Pero en un campo igual a Adorno. Entonces, la técnica y el espacio virtual, que ahí sí se está mostrando cuando surge la Internet, aparecen como variables dominantes de la vida social y provocan un desequilibrio en la manera de compartir las experiencias. Es decir, antes uno iba a tener que comprar el disco, ahora uno hace clic y baja y descarga la música. Entonces, se acelera la cosa, la experiencia estética cambia. El problema es que nos tocan los 90 y tenemos el neoliberalismo y la desindustrialización en Argentina, nos toca menos, ¿no? Entonces, la Internet, por un lado, facilita la expansión de las expresiones estéticas que, si bien los pueblos la vivían, pero al mismo tiempo las vuelve mercancía, las cosifica, diría Adorno, ¿no? Solamente es un producto para consumir y comprar otro, no un producto como para expandir la imaginación y poder vivir una experiencia diferente. Entonces, ahí hay una pregunta que surge: si la composición del carnaval en este caso, mediado por las nuevas tecnologías, pierde su aura. ¿Qué es el aura de una obra de arte? Walter Benjamin tiene un texto que se llama La reproductividad técnica de la obra de arte, donde él va a decir que, con lo que decía antes, ¿no? Que antes parece ser que la obra tenía como una originalidad y una autenticidad. Había un autor, una fecha, un tiempo histórico y una firma ahí. Entonces, era individual la cosa. Pero con la reproducción técnica todo el mundo accede. Entonces, pierde su originalidad, pierde, utilizando un concepto como de la presentación, su esencia, o en verdad se transforma. Entonces, traído el carnaval pierde su esencia, pierde su aura. En realidad, eso es un concepto que pertenece a una visión europea del arte. El carnaval, en este sentido, de por sí tiene su propia expresión áurica, es decir, depende la forma en que experimenta el sujeto con esa obra de arte. Y sobre todo, no solo el sujeto, la comunidad, la expresión, la experiencia que tiene el pueblo, la comunidad, con la obra de arte que es el carnaval, podríamos decir que eso es su aura. ¿Se entiende? Bien, seguimos. Quiero llegar a una de las fotos, un poquito más adelante, ahí ya está explicado. Ahí. No sé si reconoces esa foto. Fíjense cómo, esto ya es más en concreto en Paso de los Libres, cómo en la década del 70 empiezan a llegar estas nuevas tecnologías donde el sonido se expande aunque sea una cuadra después. Uno puede escuchar más allá de la cuadra. Y ahí le tenemos al maestro Carlos da Costa con un cavaco y un... ¿cómo se llama esto? ¿Un redoblante? Lo llaman así, ¿no?
en un desfile que realmente no tengo ese dato, no sé si qué comparsa es tampoco. 1976. De Sun Tzu puede ser, de Sun Tzu, ¿no? Donde todavía no se amplificaba el sonido y la autenticidad de la obra artística iba relacionada a este aspecto, una concepción protésica. ¿Por qué dice eso? Porque hay por lo menos dos visiones respecto a la técnica, y ahí voy a ir cerrando. Es decir, la idea de la tecnología como algo que favorece y facilita la composición artística, y la idea de la tecnología como una prótesis que termina perjudicando la creatividad, lo que el músico quiere expresar, y que inclusive termina cosificando aquello que el músico en realidad quería decir. Dicho de otra manera, la inteligencia artificial vendría a destruir la expresión artística. Era mejor, según algunos entrevistados, cuando no existía tal nuevas tecnologías, sino que habría algo así más como una composición, si se quiere, más pura, ¿no? Y la tecnología traería la ruptura, esa pureza, y lo artificial se volvería negativo en el arte. Bueno, no estamos de acuerdo con esa concepción, sino que el arte es una herramienta para seguir expresando, la tecnología es una herramienta para seguir expresando el arte, así sea digital o no digital. Lo que quizás sea una perspectiva crítica es el grado de copismo que se hace, ¿no? Es decir, hoy en día uno copia una base y tiene un par de palabras y ya registra el tema como de uno. Bueno, entonces, como podemos ver, hay claroscuros, no hay blanco y negro en esta cuestión. Ahí pasamos. Bueno, estos son dos grandes músicos de carnaval que admiro mucho, el mencionado capo Carlos da Costa, y otro músico que me dio testimonios muy importantes, que es Sergio Fernández, gran músico, también productor musical, donde me explicaba esa visión casi dicotómica, ¿no? El arte, la digitalización, por un lado, estropea la obra, pero por otro lado te permite ampliar lo que vos querés expresar. Te facilita aquello que antes era imposible, ¿no? Y al mismo tiempo, recuperando un poco lo que decía al principio, la composición nunca es individual en el carnaval, sino que siempre hay una comunidad de músicos que están ahí proponiendo matices, acordes, giros, etc., ¿no? Entonces, para ir terminando, ¿por qué el carnaval es valioso para nuestra cultura correntina, como correntinos? ¿Y por qué tenemos que evitar caer en un reduccionismo cultural como el relato hegemónico que todavía tenemos? Porque el carnaval expresa la realidad histórica y social de una época, porque el carnaval, si bien es una expresión de la cultura, como otros ritmos musicales, es la expresión que, por lo menos en este contexto histórico, y de como bien describía Fabián, desde fines del siglo XIX, sigue siendo la manera, el medio, el artefacto, diría Jean-Luc Triot, de poder canalizar lo que Jameson llaman como inconsciente político. Es decir, las tensiones sociales, el pulso social, las fantasías, los deseos de una sociedad que vive oprimida por un sistema que no le hace feliz. Entonces el carnaval podría ser, y este es un supuesto, ese móvil, ese medio, esa expresión que permite canalizar el inconsciente político. Gracias.